gente linda. Comienza Canarias de ida y vuelta. Saludos cordiales, bienvenidos una vez más al Tagoror de la Historia. Con ustedes, como siempre, José Ismael Rodríguez. Hoy empezaremos el programa haciendo un repaso a modo de síntesis de los hitos más destacados que hemos abordado a lo largo de los distintos programas del Tagoror. De esta forma, además de refrescar los datos, daremos la oportunidad a los que se han unido recientemente a Canarias de ida y vuelta a ponerse al día y, en su caso, a quien le interese, pues profundizar en la bibliografía existente o a plantear las dudas y o preguntas que pudiesen surgir. Dudas y preguntas que pueden dirigir a los productores de este nuestro programa. Pues bien, hasta el momento hemos recorrido juntos la problemática del origen étnico de los canarios y su origen geográfico. Hemos convenido que son amasij, bereberes para el mundo latino, y que provienen del conocido como Sáhara Verde. También hemos visto cómo el tránsito humano desde el continente hacia el archipiélago se produce como mínimo en el año 2000 a.C. y en oleadas sucesivas. Del mismo modo, ha quedado claro y constatado que el contacto con fenopúnicos y romanos, con lo que se llama el circuito internacional del comercio del mundo conocido en aquel momento, era permanente y constante, hasta por lo menos el siglo III o IV después de Cristo. Y por último, y gracias a las investigaciones, entre otras, de paleobotánica, hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la comunicación interinsular entre islas, entre Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, Tenerife, etc., era normal y habitual. Entiéndase bien lo de normal y habitual. No es como hoy en día, donde sale un fast ferry cada hora y media entre islas. Era normal y habitual, acomodados a lo que era la navegación de aquel momento, ¿verdad? Pues bien, llegados a este punto, hoy intentaremos centrarnos en Titirogacat, Yerbania o Maxorata, es decir, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Cuando hablamos de Lanzarote y Fuerteventura, lo primero que tenemos que advertir es que el desconocimiento sobre los majos, la población primigenia de Lanzarote y Fuerteventura, es casi absoluto. La ausencia de campañas arqueológicas continuadas en el tiempo han llevado a repetir como autómatas lo escrito por personajes que llegaron a ambas islas a principios del siglo XV de la era. Personas que describieron a la sociedad de los majos lastrados, condicionados, como no podía ser de otra forma, por su visión medieval de las cosas y de la vida. Es por ello que estas fuentes etnohistóricas hay que ponerlas en cuarentena, tener mucho cuidado cuando se leen, cuando se analizan y cuando se estudian. Y sí centrarnos en lo que las ciencias sociales sí han confirmado de forma fehaciente. Por ejemplo, por la lógica de la navegación de la época, navegación de cabotaje, una navegación que impedía el alejamiento de la costa de las naves, Lanzarote y Fuerteventura son sin duda la entrada principal del archipiélago, al ser las dos islas más próximas a la costa africana. Esto ya nos está indicando que Lanzarote, en primer lugar, y Fuerteventura, en segundo, son las islas que primero se poblaron. Y además, las dataciones absolutas de carbono 14 así lo indican,
con dataciones milenarias. Estos primeros pobladores, los majos, llegaron a las islas con la clara intención de ocuparlas y colonizarlas. Y es por ello que junto al contingente humano llevaron consigo todo un amplio catálogo de animales, semillas, útiles y enseres. En definitiva, trasladaron su bagaje cultural a Lanzarote y posteriormente a Fuerteventura, con la intención clara y rotunda de establecerse de forma definitiva. En la historiografía canaria ocurre un hecho llamativo que no se da, que conozca, en otros lugares, y es que si algo no se ha registrado arqueológicamente, es que no existió. Incluso aunque esta negación vaya contra la lógica y los indicios. De esta forma, vemos como para, por ejemplo, Fuerteventura, y basándose en las fuentes etnohistóricas anteriormente mencionadas, se le negaba la existencia y la posibilidad de agricultura, porque no se había registrado arqueológicamente, teniendo en cuenta, como ya dijimos antes, que las campañas arqueológicas en estas dos islas son casi inexistentes. Bueno, pues bien, esta negación ha sido desmontada por los estudios recientes de paleobotánica de Jacob Morales, que ha podido constatar el cultivo en Fuerteventura de cebada, trigo y lentejas, como además era lógico que así fuese. Esto lo digo e insisto porque además de, para que sepamos que en Fuerteventura se cultivaba, ¿verdad?, es para que tengamos en cuenta que la historiografía y la arqueología en Lanzarote y Fuerteventura está comenzando, por lo tanto, todo o casi todo está por descubrir. Por ejemplo, en contra de lo que se cree habitualmente, en Lanzarote y Fuerteventura el hábitat predominante fue el poblado en superficie, no la cueva. Es decir, la construcción de casas formando poblados, ¿verdad? Por lo tanto, podemos hablar de un desarrollo protourbano. Y este desarrollo protourbano ha sido ignorado por la historiografía tradicional. Ahondando un poquito más en las estructuras urbanas en superficie, también tenemos que decir que en Lanzarote encontramos una peculiaridad en el contexto arqueológico del archipiélago, y son las denominadas casas hondas, llamadas así porque el piso de estas edificaciones se encuentran excavados en la tierra. Los majos eran una sociedad de agricultores, ganaderos y pescadores, donde destacaba el cultivo del cereal y las legumbres, el ganado caprino, el ovino y el porcino, y la pesca y recolección de malacofauna, como las lapas, los burgados o las almejas. También es de destacar, es importante, la caza de aves, como la pardela o la huara. Por último, y en relación a la organización social y política, podemos señalar que el núcleo fundamental es la familia amplia, en torno a la cual se articulaban las actividades productivas y reproductoras. El linaje lo transmiten las mujeres, por lo que la filiación se establece con respecto a la familia materna. Estos linajes familiares eran liderados por una jefatura, que en el caso de Lanzarote y en el momento de la llegada de los normandos la ostentaba Guadarfía, mientras que en Fuerteventura esta jefatura era doble. Al norte, el territorio de Maxorata estaba liderado por Guise, y al sur, el territorio de Jandía era liderado por Ayose. Queridos oyentes, radio oyentes, aunque aún queda mucho por contar sobre la perfecta adaptación de los majos a un territorio difícil como Lanzarote y Fuerteventura, nos quedamos sin tiempo. En próximas entregas del Tagoror de la historia seguiremos profundizando en ello, en cuestiones tan importantes como la población, la cantidad de seres humanos que habitaban cada isla, la cerámica, los distintos tipos de cerámica, la religión, etc. Pero lo intentaremos hacer desde un planteamiento de Canarias como una unidad cultural, con sus lógicas, diferencias y matices por islas, ¿verdad?
pero en definitiva como esa unidad que la historiografía comienza a demostrar que fue. Hoy me permitirán que antes de viajar desde Titirogacat y Maxorata, Lanzarote y Fuerteventura, donde nos quedamos la semana pasada, antes de viajar, como decía, hacia Canarias, hacia la isla de los Canarí, la actual Gran Canaria, haga una pequeña reflexión sobre el papel de la historiografía, de las ciencias sociales en la sociedad moderna. De todos he sabido que las crónicas etnográficas, que en el caso de Canarias hasta hace bien poco eran consideradas las fuentes fundamentales de la historia, pues estas crónicas etnográficas son escritas de parte, es decir, por encargo. Esto ya nos indica que cuando un cronista describe un hecho concreto, lo hace partiendo de unos condicionantes culturales propios y unos intereses concretos. Estos condicionantes culturales e intereses propios provocan que la visión de la realidad descrita no siempre coincida con la verdad. De ahí la sentencia, la historia la escriben los vencedores. El ejemplo más claro de todo esto es Julio César y su conquista de las Galias. Debemos tener claro que no es función de la historiografía la de repetir los datos y relatos de los cronistas. Relatos generalmente, como ya he dicho, parciales e interesados. La función de la historiografía, de las ciencias sociales, es, de entre todas las evidencias y fuentes, y mediante el método científico, sacar a la luz los datos reales y, una vez obtenidos, interpretarlos. La interpretación de esos datos es el fin último de la historia, el de darle sentido a las evidencias. Dicho esto, que creo que es un concepto que todos debemos tener claro, pues dicho esto, volvemos a coger las evidencias, las fuentes etnohistóricas, la arqueología y la investigación genética y paleobotánica y continuamos el viaje por Canarias. Partimos de Lanzarote y Fuerteventura hacia Gran Canaria, hacia la isla de Canarias, y lo hacemos del mismo modo que lo hizo la cebada. La cebada es un marcador fundamental para asegurar a día de hoy que los canarios sí navegaban y se comunicaban entre islas. Como ya hemos comentado en programas anteriores, el estudio de paleobotánica del investigador Jacob Morales, la cebada es el cereal predominante en Canarias y las similitudes genéticas y sus mutaciones permiten asegurar que el intercambio por barco de la cebada entre islas fue continuo a lo largo de los siglos. Entre otras razones, y según palabras del propio investigador, porque la cebada ni vuela ni flota. Con respecto al nombre de la isla, Canaria, hay un debate abierto sobre su origen. Hay quien defiende que viene del latín del can canis, por los perros que existían en las islas, cosa que yo no creo que fuese así. Yo me inclino más porque fuesen los mismos habitantes de la isla los que fuesen los que le dieron nombre a la misma. Es decir, es muy probable que por lo menos el primer poblamiento de la isla de Canarias, de Gran Canaria, de la actual Gran Canaria, se produjese por la tribu Amasic de los Canar, de los Canarí, ¿verdad? Y de ahí que la isla recibiese ese nombre que posteriormente se ha generalizado a todo el archipiélago. En Gran Canaria existían 2 guanartematos,
Así denominaban a las divisiones políticas de la isla. Uno sería el de Telde y el otro el de Gáldar, localidades donde residía la capitalidad de cada uno. Teóricamente, ambos eran independientes entre sí, aunque la tradición dice que en origen hubo una sola cabeza en Telde, de la que se desgajó posteriormente Gáldar. Estos dos guanartematos se repartían la isla en dos porciones, no exactamente mitades. La primera suroriental y la segunda noroccidental. Telde y Gáldar son los dos grandes centros de población y de ellos dependían otros centros de segundo orden que coinciden frecuentemente con valles, como Guayadeque, Tirajana, Arguineguín, Mogán, etcétera, etcétera. La sociedad gran canaria no era igualitaria, sino que existían diferencias sociales. En esta isla existía un grupo dominante, con endogamia de grupo, solo se casaban entre ellos. Era una nobleza hereditaria, socialmente matrilineal, es decir, la madre transmitía la nobleza y en su caso el poder, y económicamente patrilineal, el padre transmitía la propiedad. Y a la cabeza de este grupo se encontraba el guanarteme. La mayor parte de la población la constituían los que cuidaban de las tierras y el ganado del guanartemato, al que se le entregaba 1/10 parte del producto. El resto era guardado en silos comunales para su reparto, para su posterior reparto. Llegados a este punto, y antes de seguir profundizando en los métodos de producción y en el desarrollo social de la isla de Canarias, debo insistir en que debemos deshacernos de la visión paternalista que nos han hecho llegar sobre el canario antiguo, ¿verdad? Que es un ser con poco bagaje cultural y que vive en cuevas y se dedica simplemente al pastoreo. Bien, esto, como ya hemos visto o como vamos a seguir viendo, no es cierto. En Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y por extensión en el resto del archipiélago, ¿se vivían cuevas? Sí, pero no era lo normal. En Canarias se utilizó la cueva como lugar de habitación, sin duda, pero como en todo el mundo en determinados momentos. Ahora bien, lo normal era la construcción de casas. Casas con sus muros de piedra, casas que formaban poblados de entre 200 y 500 personas. Y en el caso, por ejemplo, de Gáldar y Telde, estaríamos hablando ya de protociudades como dicen cronistas, con grandes caserones. Protociudades que aglutinaban a gran cantidad de personas. Del mismo modo, tenemos que decir que la actividad ganadera, tanto la porcina, ovina y fundamentalmente la caprina, fue importante, sí. Pero en el caso de Gran Canaria, la agricultura fue la actividad principal y fundamental de la sociedad. Para el desarrollo de esta agricultura, los canarios implementan unas infraestructuras hídricas muy importantes, pero muy importantes y muchas veces desconocidas por el público en general. Estamos hablando de una agricultura de regadío. Debemos tener en cuenta que el régimen de lluvias era muchísimo más intenso que el actual, por lo que daba pie a un aprovechamiento de los barrancos por medio de acequias que derivaban el agua hacia las huertas de regadío. Esto lo podemos observar claramente en el río de la Iraga. También está constatada la construcción de albercones y estanques de agua que a día de hoy siguen funcionando, como por ejemplo en Sardina. En los barrancos que mencionábamos antes se construyeron minas para el afloramiento del agua, pozos, cisternas que por curva de nivel conducían el agua hacia las plantaciones. Los cultivos más importantes eran la cebada, que era el principal y fundamental, el trigo, las habas, arvejas,
lentejas y frutales como la higuera. La pesca también fue una actividad importantísima y en los registros arqueológicos se ha podido constatar el consumo de especies como las viejas, sargos, morenas, salemas, abadejos, sardinas, chicharros, palometas o pejerrey, el pejerrey. Además también pues de los consabidos burgados, lapas, erizos y cangrejos. ¿Qué nos están indicando todas estas evidencias arqueológicas? Pues que nos encontramos ante una sociedad perfectamente adaptada al entorno insular, con una organización política estructurada y ordenada, con un sistema de almacenamiento en silos de las cosechas y reparto comunal de cereales, con una cultura del agua importante y un regadío avanzado. En definitiva, una sociedad perfectamente organizada, cohesionada y especializada. Bueno, nos hemos pasado del tiempo y se nos quedan detrás temas tan importantes como la religión, la medicina, la astronomía, pero al tener características comunes en todo el archipiélago, con sus lógicos matices insulares, lo trataremos en un programa monográfico. Viajaremos hasta la isla de Achinet, la isla de los guanches. Efectivamente, cogeremos nuestra embarcación de madera de drago o de foles inflados y, de igual manera que se hacía en la antigüedad, nos trasladaremos desde la isla de Canarias, donde nos quedamos la semana pasada, desde Gran Canaria, a Chinech, Tenerife. Estos dos tipos de naves que acabo de nombrar, las de madera de drago y la de foles inflados, los foles se obtenían de la piel de machos cabríos grandes, se les ataban las extremidades y se inflaban. Estos dos tipos de naves son las que las fuentes históricas, las etnohistóricas, aseguran que los canarios utilizaban para navegar alrededor de su isla o para trasladarse entre una isla y otra. Los barcos de madera de drago se construían vaciando el tronco de ejemplares grandes y se le añadía una vela cuadrada en el centro de esta nave. Y con respecto a las realizadas con foles, Betacura Afonso nos indica que se unían 7 u 8 foles mediante correas de malva o fibra de palma o de dragos y se le construía una plataforma en la parte superior con listones de tabaiba dulce, añadiéndosele un mástil con vela cuadrada hecha de piel de animal curtida. Pues bien, cogemos una de estas embarcaciones y nos dirigimos desde Agaete hasta el puerto de Añaza, la actual Santa Cruz de Tenerife. En este punto hay que indicar que el nombre de la isla, Tenerife, le viene dado, según la tradición oral, por los aguaritas, los canarios de la isla de Aguara, de La Palma, que al ver desde allí el Teide nevado, la llamaban Tene, montaña, Ife, blanca, montaña blanca, Tenerife. Aunque todo hay que decirlo, esta posibilidad de que hayan sido los aguaritas no ha podido ser contrastada mediante el análisis comparativo con las lenguas amazigh, ¿verdad? Tanto lo que conocemos de la lengua amazigh propiamente de Canarias como la del continente, ¿no? En el análisis comparativo no se ha podido certificar que efectivamente Tener es montaña Ife blanca y que de ahí venga su nombre. Donde sí hay consenso en la historiografía es en admitir que los guanches denominaban a su isla Achinech, y de ahí la misma palabra guanche, que no quiere decir otra cosa que guan, el de, los de esta, chinet, o guanchinet, el de chinet, los de Achinet. De ahí viene la palabra guanche. Bien. Hay que advertir, y en eso nos vamos a centrar hoy, en que el panorama arqueológico de la isla de Tenerife es absolutamente desolador. Así como en las islas de Lanzarote, Fuerteventura,
y fundamentalmente en Gran Canaria han habido campañas arqueológicas más o menos intensas. Y en islas como Gran Canaria, El Hierro o La Palma se han puesto en valor algunos yacimientos arqueológicos con centros de visitantes e interpretación. En Tenerife la ausencia de todo esto es total o casi total. Siendo Tenerife la isla más grande del archipiélago y probablemente la más poblada en la Edad Antigua, la historia arqueológica de la misma se resume en intervenciones arqueológicas aisladas, saqueo de necrópolis, abandono total de yacimientos importantísimos, hogares de menseyes, templos religiosos incluidos, y destrucción generalizada del patrimonio. Todo lo que acabo de describir es la situación real del mundo antiguo de Tenerife. Y ante este panorama absolutamente desolador, la base fundamental de la historiografía, no nos queda otra, son las peligrosísimas fuentes etnohistóricas. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, estas fuentes son parciales, poco rigurosas, y por ser escritas muchas de ellas de parte o por orden de alguien para su mayor gloria y justificación de lo que se estaba haciendo en aquel momento, bueno, pues no nos queda más remedio que entresacar la mayor verdad de todas ellas y con eso interpretar lo que era el mundo antiguo de los guanches. Aún así, en Tenerife podemos encontrar una de las dataciones absolutas, por carbono 14, más antiguas del archipiélago, la de la cueva de los guanches en Icó, que yo creo que la hemos nombrado en alguna ocasión, que nos dan valores cercanos a los 1000 años antes de la era. Por lo tanto, ya tenemos confirmado que en Tenerife, habían habitantes guanches como mínimo 1000 años antes de Cristo. También es Tenerife la isla donde mayores polémicas protohistóricas encontramos. Polémicas protagonizadas casi siempre por agentes ajenos a las ciencias sociales. Una de estas polémicas, y una de las más famosas, se origina tras el hallazgo de la piedra Sanata en el municipio del Tanque, en el norte de Tenerife. Una piedra en forma de pez, tallada en forma de pez y con inscripciones de caracteres tifinaj, el alfabeto amasij. Esta piedra confirmaría el origen primigenio de la población de Tenerife en la tribu de los Sanatas o Senatas, y también confirmaría contactos más o menos importantes entre guanches y fenopúnicos, dada la morfología de la piedra, la forma de pez, característica de esta civilización, de esta cultura fenopúnica. Con respecto a esta piedra, todo el mundo ha dado su opinión sobre la autenticidad de la misma, pero la gran mayoría de estos opinadores no son historiadores. Los historiadores son los que menos se han pronunciado sobre la veracidad de esta piedra, que confirmaría estos orígenes que acabo de mencionar. Otra de las grandes polémicas cuando hablamos de la antigüedad de Tenerife son sus pirámides escalonadas. Antes de seguir hablando de estas pirámides, es necesario señalar que estas mismas pirámides, con idéntica morfología constructiva, existen no solo en otras islas de Canarias, sino también en el Sáhara y en Azores, con cronologías muy antiguas, de miles de años, más de 1000 años antes de la era. Y en Azores, sorprendentemente, cuando siempre se ha creído que la primera población fue la realizada la colonización por parte de los portugueses y en el siglo XV. De estas pirámides escalonadas se ha dicho de todo. Por un lado están los que defienden su construcción en época de los canarios antiguos, que las construyeron a modo de templos astronómicos, ya que tienen una perfecta orientación. Y no solo las de Güímar, sino también las de Icod o las construidas en la isla de La Palma. En este sentido,
Y apoyando esta teoría, próximamente, esta hipótesis de trabajo, próximamente aparecerá un estudio del investigador Gustavo Sánchez Romero titulado Pirámides Guanches de Canarias, que esperemos arroje alguna luz o más luz sobre las mismas. Y por otro lado, y en contra, están los que defienden que simplemente son amontonamientos de piedras producto de la limpieza de fincas para poner en cultivo. Obviamente yo me encuentro entre los defensores de la primera opción, la de que son construcciones de los canarios antiguos con el objetivo de ser observatorios astronómicos para lo que se orientaron de una forma intencionada. Lo de simples amontonamientos de piedra no tiene mucho sentido, ya que en el siglo XIX, que es los defensores de esta teoría, es cuando dice que se construyen, y mientras se limpiaban huertas, realmente no había ni tiempo ni recursos para perderlos en una construcción escalonada con piedras talladas, rampas de acceso y con una orientación delimitada. Defender esto, creo yo, bajo mi punto de vista, es desconocer el sistema productivo agrario de Canarias en los siglos XVIII, XIX y XX. En definitiva y en resumen, lo que hoy he querido transmitirles, y antes de entrar en el análisis de la sociedad guanche, que abordaremos, si Dios quiere, en el siguiente programa, es que Tenerife, por pura lógica, nos dará grandes sorpresas en el futuro, a medida que la investigación arqueológica avance. Pues lo dicho, queridos oyentes del Tagoror de la Historia, la semana que viene profundizaremos en la estructura política y social de Achinet. Un saludo cordial desde Canarias, Tifawin, Tanmirt y Ahul. Buenos días, gracias y salud.